Somos extraños por la noche. Descodificación portada revista The Economist 2026. Junto a Jorge Zamora. Muchos dicen que es imposible anticipar el futuro, pero ¿qué sucedería si estos hechos son moldeados por poderes fácticos a su total antojo y lo muestran descaradamente en una revista? Somos extraños por la noche. Podcast. Conduce Keiko Soto. Déjanos tu like. Suscribe al canal. Comenta y comparte con nosotros. Invitado Jorge Zamora. Hoy presentamos Análisis portada de Economist 2026. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos. Estamos comenzando otro programa de nuestro podcast Extraños por la Noche. El día de hoy tenemos un invitado especial que ya estuvo la vez pasada junto a nosotros, hace un tiempito atrás. Y fíjense que este programa lo queríamos hacer hace un par de semanas, pero desgraciadamente no nos pudimos coordinar. Y hace poquito él descodificó esta portada junto a Rubén Luengas en su programa En Contacto. Así que agradecemos el que Jorge esté ahora con nosotros y nos pueda hacer esta descodificación junto a nosotros ahora aquí en Extraños por la Noche. Así que espero que sea del agrado de todos los que están viendo este programa. Jorge, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido. Hola Keiko, ¿cómo estás? También gusto saludarte, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, sí, efectivamente estuve viendo esto con Luengas. Ahora vamos a ver una versión ampliada de la descodificación, porque siempre van apareciendo cositas interesantes. Así es que ahí para tu teleaudiencia esto va a estar, yo creo, bastante interesante. Para que lo pongamos en contexto. Eso es lo que te quería preguntar, Jorge. Antes de empezar, pónenos un poquito en cuanto a referencia, porque seguramente hay muchos amigos que nos pueden estar viendo y sobre todo gente de mi audiencia que no saben qué es lo que hace esta revista The Economist, a quién va dirigida especialmente, cuál es su público objetivo, quiénes son los dueños de esta revista y qué es lo que, entre comillas, nos dan a entender con todas sus portadas que tienen, porque esta es una revista que sale cada semana, pero lo fundamental son estas portadas que van como anticipándonos lo que va a pasar un año tras otro, ¿verdad? Exacto. Mira, a ver, esta revista es bastante antigua, es una revista que se supone es sobre el tema económico, una revista europea ligada a la familia Rothschild, principalmente, que son de los principales administradores de la City de Londres, es decir, de los controladores del sistema financiero internacional, básicamente. Ahora, lo curioso es que siendo una revista de economía, cada cierto tiempo, una vez al año, saca una portada, que es esta, El Mundo en el año que viene. En este caso, estamos todavía en 2025, fin de año, y sacan la portada de lo que se va a tratar seguramente para ellos, el mundo en el 2026. Es como una especie de vaticinio de los acontecimientos que vienen, pero lo curioso con esta revista es que prácticamente todo lo que aparece en su vaticinio se cumple al otro año. Por lo tanto, aquí no estamos frente a sujetos que estén mostrándonos con una bola de cristal lo que va a ocurrir, sino que más bien nos muestran los planes, es decir, nos muestran descaradamente los planes y todo lo que tienen presupuestado para el año que viene. Y en este caso, la revista The Economist vuelve de alguna forma a mostrarnos todo el caos que nos tienen preparado para este 2026, bajo el marco, en este caso, de lo que es el Mundial de Fútbol, que va a ser llevado adelante entre México y Estados Unidos. Y también me parece que es Canadá, no son tres países, México, Estados Unidos, Canadá, son entre los tres que hacen el próximo Mundial el 2026. Perfecto. Bueno, ahí ya estamos viendo que todo esto se circunscribe dentro del mundo de la entretención. Es decir, aquí estamos en el planeta Tierra, en el mundo ilusorio, donde la entretención es muy importante, por eso que lo colocan todo este caos que hay acá dentro del marco de una pelota de fútbol para hacer una analogía con el mundo en sí mismo. Ahora, otra cosa interesante de la revista es que si bien es cierto, sale todas las semanas, como tú dices, y su principal motivo es la parte económica,
de alguna manera también, geopolíticamente hablando, tiene una importancia relevante precisamente por los acontecimientos que sobrevienen. Ahora, yo no sé si quieres que ya entremos en materia con la descodificación o tienes alguna pregunta antes. Sí, mira, con respecto a lo que tú decías, ¿no? Que como el principal que aparece acá, que está como fuera de todo el caos que se nos viene para el próximo año seguramente, es el futbolista que está atrás, que le da como un puntapié inicial a todo lo que ellos van a hacer durante el próximo año. Y me estaba fijando que este futbolista seguramente está ya, no sé si podrá interpretarse de esa manera, pero al estar en esa posición tan típica, uno inmediatamente lo asocia con la figura de Cristiano Ronaldo. ¿Nos estarán anticipando de una u otra forma que el próximo campeón de la Copa del Mundo va a ser Portugal? Puede ser, podría ser, sí. Ahora, digamos que dentro del concierto geopolítico, quien salga campeón del mundo es irrelevante, es parte de la ilusión simplemente del sistema. Ahora, dentro del sistema de colores, que esto no es nuevo, el rojo y el azul, se viene repitiendo desde hace bastante tiempo y que denota el sistema dualista, el sistema de poderes eléctricos representados en el rojo y magnético o femenino. El rojo sería masculino, eléctrico, y el azul sería femenino, magnético. Es decir, el mundo de caos básicamente que nosotros tenemos es una especie de lucha entre dos fuerzas que serían lo magnético y lo eléctrico. Ahora, lo curioso del sistema dual es que en realidad el sistema es gobernado solamente por la parte eléctrica. Es decir, nosotros estamos bajo un sistema dualista gobernado por entidades que los gnósticos llaman arcontes, y estas entidades de carácter eléctrico mental, es decir, se podría decir representantes del color rojo literalmente, lo que generan es una especie de caos en donde ellos disfrazan la mitad del poder eléctrico como magnético, de azul, y van produciendo el caos con el que finalmente ellos van gobernando, tal y como dicen sus logias secretas, Ordo of Chaos, orden desde el caos. Es decir, ellos mismos generan un caos para poder generar finalmente el sistema de control con el que nos mantienen entretenidos con guerras que por supuesto producen muertos reales. Esto es un mundo de caos, un mundo de ilusión, en donde los muertos obviamente son absolutamente reales, y todo el padecimiento y todo el sufrimiento que producen estos tipos que controlan el sistema lo hacen en base a este caos que ellos promueven. Por eso es que ese rojo persistente y ese azul por todas partes. Ahora, si tú te fijas en la figura central, como pasó ya también en una portada anterior, tenemos a Donald Trump en una posición, la típica de él bailando. Recordemos que Trump es un tipo igual que Zelensky, que lo tenemos por aquí también, aquí está Zelensky. Son tipos que, bueno, en general los tipos que son, se podría decir, que están a la cabeza del mundo, son títeres, son testaferros de los dueños del sistema, son gente que son más bien actores, son sujetos que ponen al frente de los países para llevar adelante la pantomima de la democracia. Entonces tenemos a un experto en entretención. Recordemos que Trump no es un estadista, no es un tipo que podamos decir es un político de renombre, es un tipo con ideas claras. No, es un títere, simplemente es un payaso que sacaron del mainstream de Estados Unidos y lo colocaron finalmente al frente de Estados Unidos, pero el tipo políticamente hablando es simplemente un empleado de los dueños del sistema. Recordemos que a Trump lo pusieron los poderes jesuíticos a través de Steve Bannon, que es básicamente un jesuita encubierto, a través de la Red for Change, ¿se acuerdan? Crearon QAnon, que es una especie de grupo, entre comillas, patriota de Estados Unidos, pero que está absolutamente controlado por los dueños del sistema. ¿Y cuál es la idea? Ponen a Trump como simulando oponerse al sistema, cuando en el fondo Trump es parte del mismo. Y lo mismo los diferentes políticos. Aquí tenemos, por ejemplo, al primer ministro de la India, de Italia. Aquí tenemos a Xi Jinping, ahí está Putin. Este podría ser Soros, como podría ser también Netanyahu. Pero ahí estamos viendo los bloques de los sujetos que colocan al frente. Bueno, el caso de por ejemplo, Zelensky, lo mismo. Si tú, por ejemplo, te pones a revisar quién era Zelensky antes de ser el presidente de Ucrania, también es otro payaso sacado de la televisión, igual que Trump.
es decir, comediante, hacía sketch, exactamente igual que Trump cuando se subía ahí en las luchas de la lucha libre norteamericana, a hacer show, tipos sacados literalmente del mundo de la entretención para seguir entreteniendo en la parte política. Básicamente es eso, estamos en manos de sujetos que en realidad no manejan el mundo, sino que son testaferros, que están puestos allí para seguir con la entretención, seguir con el caos. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, mira, con respecto a los personajes que aparecen ahí, ¿no? Como decías tú, el tipo que está atrás de Trump sería el primer ministro de la India, y sí, la mujer, la señorita, me daría la impresión de que podría ser Giorgia Meloni, la italiana. Exacto, sí. Y por el otro lado tendríamos a Putin, a Xi Jinping y Soros, aunque algunos dicen que podría ser Netanyahu, pero yo pienso supuestamente Netanyahu vendría siendo aliado del otro lado de Trump, entonces ¿cómo no lo podríamos poner a ese lado, no? Claro, puede ser, pero recordemos, bueno, eso es bien interesante. En realidad, todos estos que están aquí son del mismo bando. Ajá. Todos trabajan para los mismos. Lo que pasa es que ellos simulan bandos. Esto es el sistema dual. Lo que te decía anteriormente, tenemos un solo poder, que es el eléctrico, que gobierna el mundo, este poder mental, arcóntico, y disfraza la mitad de azul, es decir, de magnético, siendo eléctrico. Y con esa mitad disfrazada de azul produce el caos, produce el enfrentamiento. Si tú, por ejemplo, revisas económicamente hablando, una China, un Estados Unidos, Italia, la India, prácticamente todo se debe a manejos de bancos centrales operados desde la City de Londres. ¿Y quién opera la City de Londres? ¿Quién administra la City de Londres? Son los dueños precisamente de esta revista, son los dueños de The Economist. Y a su vez, ¿quiénes son los dueños porque los Rothschild, dueños de esta revista, administran la City de Londres? La City de Londres es importante porque ahí se maneja toda la economía del mundo, incluidos los paraísos fiscales. Y a su vez, la City de Londres, su dueño es el Vaticano. Es decir, la City de Londres es básicamente un resabio del antiguo Imperio Romano, que posteriormente pasó a ser lo que es el Vaticano, o fueron los herederos de lo que quedó del Imperio Romano, e Inglaterra se construyó alrededor de la City de Londres. Por lo tanto, la City de Londres no pertenece a Inglaterra realmente, es como el Vaticano. Como el Vaticano metido dentro de Italia es un estado, es una ciudad-estado. En este caso, la City de Londres es algo muy parecido, es como una especie de ciudad-estado, porque no se rige ni por la Constitución, ni tampoco está bajo el rey de Inglaterra. De hecho, el rey de Inglaterra, si quiere ingresar a la City de Londres, tiene que pedir permiso al mayor. Es decir, tiene que pedirle permiso al alcalde de la City de Londres para poder entrar en la City. Es decir, estamos hablando que en la City existe un poder que está por encima, inclusive, de la reina de los reyes de Inglaterra. O sea, entonces, en Inglaterra los que mandan no son los reyes, sería la City de Londres directamente. Claro, lo que pasa es que hay una nobleza que son los dueños de la City porque controlan al Vaticano. Hay una nobleza que se llama la nobleza negra veneciana, y esa nobleza no es la misma nobleza de la que vemos en televisión. Al rey de Inglaterra, qué sé yo, a los príncipes de Holanda, los reyes de Holanda, los reyes de España, no. Esos serían una especie de realeza televisiva, si lo queremos ver así. Una realeza de entretención mediática, pero los que realmente mandan sería esta nobleza negra veneciana, que son antiguas familias de linajes papales, de linajes de emperadores romanos mezclados con házaros. Los házaros son los que les llaman, entre comillas, judíos hoy día. No lo son en realidad, sino que son personajes oriundos del Volga ruso, de la Jazaria turca, cuyo rey Bulan en el año 720, 740 por allí se convirtió al judaísmo sin ser semitas. Entonces, por lo tanto, esa mezcla de házaros con descendientes de emperadores romanos crearon este linaje llamado la nobleza negra veneciana a través de lo que fue las ciudades-estado, como Florencia, por ejemplo, como la propia Venecia, y se volvieron tan fuertes, tan poderosos económicamente,
que fueron finalmente los gestores del sistema tal y como lo entendemos hoy día. Es decir, detrás del alero de ellos se inventó el papel moneda, se inventaron los bancos tal como lo entendimos hoy día. ¿Cuál era la idea primordial del banco? Que tú no andes con oro, sino que ellos te lo guardan y a ti te pasan un papelito que representa el oro, que es mucho más liviano, el billete básicamente, y con eso ellos se hicieron inmensamente ricos, porque finalmente terminaron haciendo un asalto sobre el oro del mundo. Y el último asalto... Sí, dime. ¿Podríamos decir que son los sionistas de hoy en día, o estoy errado un poco ahí? En parte, porque los sionistas serían solamente los házaros. La nobleza negra veneciana son, como te digo, descendientes de emperadores romanos que no tienen que ver con los sionistas, básicamente. Los sionistas, para que lo entendamos, piramidalmente hablando, en la punta de la pirámide tenemos a la nobleza negra veneciana, más abajo tenemos a los jesuitas, un peldaño más abajo tenemos sionistas y masones. Por ahí va. Con esto que hablas tú de la nobleza negra veneciana, cuando se habla de ellos de nobleza negra, no creo que sea por su origen de raza, ¿no? Me parece que no. Es por un tema de que están ligados a cosas, a rituales extraños. Exactamente, por la arte oscura. De hecho, cuando ellos empezaron su reinado de terror en Venecia, porque ahí aplicaban el asesinato, aplicaban, el soborno, todo lo que tú te puedas imaginar para poder ejercer un control sobre esa ciudad-estado. Y llegó a tal punto, y la ciudadanía llegó a entender a tal punto de que todos estos tipos eran una banda de criminales que para salir a la calle se ponían máscaras. Porque ya la gente los identificaba, sabía quiénes eran. Entonces se ponían máscaras, y eso con el tiempo dio origen al famoso baile de máscaras de Venecia. De ahí se originó. Y en la película Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, ahí se pueden ver esas máscaras que aparecen en los rituales del castillo Rothschild, que aparecen en la película de Kubrick, son máscaras venecianas. Es decir, Kubrick de alguna manera hizo la denuncia de la nobleza negra veneciana en Ojos Bien Cerrados, y eso en parte también le costó la vida. ¿Lo habrán silenciado por eso? Sí. Sí, porque Kubrick tenía en su contrato, era el único director en todo Hollywood que tenía 100% control creativo sobre lo que hacía. ¿Eso qué significaba? Que nadie podía venir, ni un productor, ni nadie podía decirle, no, eso no lo pongas. Entonces, cuando se dieron cuenta que estaba haciendo una película, no olvidemos que en esa época Tom Cruise y Nicole Kidman eran marido y mujer, eran como la pareja de oro de Hollywood. Y cuando se dieron cuenta de que estaban haciendo una película acerca de precisamente los rituales y de la forma de operar de esta banda de psicópatas a cargo del mundo, estamos hablando de la nobleza negra veneciana, lo envenenan a Kubrick, lo matan de un ataque cardíaco, que obviamente después eso se hace una autopsia y es muerte entre comillas natural. Lo matan y le cortan 25 minutos de película en la postproducción, porque Kubrick murió 9 meses antes del estreno. Entonces esa fue la forma que ellos tuvieron de censurar la película. Es decir, el corte final que nosotros vimos en el cine, le faltan 25 minutos. Que lo más probable ahí a lo mejor mostró el sacrificio de niños, quizás que mostró no lo cortaron. O sea, es una versión, entre comillas, remasterizada por ellos, por la nobleza negra. Exacto, por los dueños de Hollywood, si son ellos finalmente. Nosotros sabemos que en Hollywood hay muchos házaros controlando el sistema, pero los házaros son testaferros de la nobleza negra veneciana, como lo son los jesuitas, como lo son la masonería. Trabajan para ello. Hay mucha gente que dice que los házaros, estos judíos askenazis, son los dueños del mundo. No, es la nobleza negra. Es la nobleza negra veneciana los dueños del mundo, y ellos no tienen nada que ver con el mundo semita. Ni siquiera los házaros, porque no son oriundos de Palestina, son del Volga ruso y de la Gazaria turca. Si tú observas a un Netanyahu, supongamos que este es Netanyahu el que está aquí y no es Soros, porque ahí tengo la duda. Nada de semita, exactamente. La raza semita es una raza árabe negroide. Y si tú observas a cualquier ciudadano promedio del actual Israel, son blancos, son askenazis, es decir, son házaros que se asentaron en lo que es la zona de Europa, principalmente Frankfurt. De ahí están los Rothschild, por ejemplo, los Rockefeller, lo mismo.
Y si tú lo observas, son blancos. ¿Por qué? Porque son rusos, básicamente. Lo que hoy día nosotros decimos Rusia o la Jazaria turca. Son blancos. Y no tienen nada que ver con los semitas. Esa parte que tú hablas de los Hazar o de la Jazaria turca, ¿es lo que hoy nosotros conocemos como Ucrania? Exacto. Es Ucrania hoy día. Por eso es tan importante, se lo están peleando. No, si ellos tienen el control total y absoluto del mundo. Tal vez lo único que les faltaba controlar, y tengo mis dudas, podría haber sido Siria, pero ellos controlan el mundo entero. La guerra que se está librando entre Ucrania y Rusia es básicamente para reducir población, ya que prácticamente no quedan hombres, ni en Ucrania ni en Rusia. Esto es parte de la operación de reducción de población y de tráfico de órganos. Es decir, los combatientes que están cayendo de uno y otro lado, aparecen los buitres, se llevan los cuerpos, y eso va al tráfico de órganos, que curiosamente los mayores traficantes de órganos son el Estado chino. Estamos hablando de la cúpula del Partido Comunista Chino junto con el Vaticano. Ellos son los principales traficantes de órganos del mundo. Y obviamente la guerra les viene bien porque ahí tienen materia prima prácticamente ilimitada. Y algo de esto creo que te vi una descodificación que tú hiciste en una de tus programas. Esto se hizo con esa película, ¿no?, muy en boga, donde se veía algo así del tráfico de órganos que hacían, una que estuvo muy en boga el año pasado. Estamos hablando de esa película Sonidos de Libertad. Sí, la de los niños. Creo que justamente, pero era una manera como que, entre comillas, terminaban como lavándose propiamente la imagen ellos también, ¿no? Claro, pero ahí se hablaba del tráfico de niños en Sonidos de Libertad. Era básicamente el tráfico de niños, claro, que quedaba en manos de sujetos que estaban en la selva colombiana y eran traficantes, para lavar la imagen en el fondo de los verdaderos traficantes de niños, que es la nobleza negra veneciana. Es decir, estamos hablando de una jugada de psicología inversa que se hizo con esa película, para poder establecer que los malvados son unos forajidos escondidos en la selva colombiana, y no son los que están en los castillos en Europa y en general en los Países Bajos, que ahí es donde están los que realmente mandan el sistema, y son los que trafican niños y sacrifican niños y todo eso. Fue una operación psicológica para distraer esa película Sonidos de Libertad. Perfecto. Jorge, ahora, viendo al medio de la pelota, tenemos justamente estas dos espadas, tenemos también esas monedas que a lo mejor representan lo que dices tú, que es la dualidad, ¿no? Las dos caras de la misma moneda que son ellos, pero también al ver esas espadas, sí, uno extrapolando un poco, ¿puede estar ahí el logo de la masonería? Absolutamente, eso es la masonería. Esta es la mafia X. Este es el símbolo de la mafia X, de la masonería, de los dueños del sistema, de la sinarquía. Ahora, esas monedas, claro, dos lados, misma moneda. También aquí tenemos un gráfico, el típico gráfico económico. Se fijan que está al alza y finalmente va decayendo. Esto significa, nos están diciendo que en 2026 el sistema económico se va, como decimos en buen chileno, a las pailas. Se cae completamente. Quienes están detrás del sistema de la caída, estamos hablando de la masonería, los jesuitas, el sionismo y todos los que están detrás del sistema de control. Aquí tenemos un florín español, aquí tenemos una espada más bien ligada al mundo anglosajón, pero es lo mismo básicamente, el logo de la masonería encubierto. Y aquí podemos ver billetes, por ejemplo, físicos sin denominación, es decir, aquí estamos viendo el desvanecimiento de la moneda física, que es fundamental para instalar la moneda electrónica. Entonces nos están diciendo ya que en 2026 la economía, tal y como la entendemos, se hunde, que es básicamente la economía que soporta Estados Unidos, esta se hunde, y los que flotan, los que salen ganando es el eje BRICS, principalmente China y Rusia. También con la India, que se está metiendo de lleno en el sistema. Ahora, claro, lo lógico es que él habría estado aquí, ¿cierto? Debería haber estado aquí. Y este sujeto, siendo Netanyahu, tendría que haber estado al otro lado, pero tal y como te comento, al final todos pertenecen al mismo bando. Que a nosotros nos los muestren como que son de bandos diferentes, parte del sistema dualista, pero todos obedecen a los mismos dueños. Todos estos países tienen deudas con el sistema financiero internacional. De hecho, Estados Unidos es el país que tiene más deuda en todo el planeta.
Entonces ahí hay que hacerse una pregunta, es decir, si Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, ¿con quién están endeudados? Precisamente con los dueños de la City de Londres. Oye, y eso es importante en el sentido de que tú me estás hablando ahí, que esto no estaría mostrando un colapso económico. Eso tendría mucha relación con lo que se dice de que a lo mejor por el próximo año, el 2016, el 2026, veamos un crash así como el que hubo el 2008, una cosa así, y que eso va a reforzar el tema de los BRICS, y porque el dólar ya está prácticamente muerto. ¿Todo iría de la mano junto a eso? Exacto, y es la idea. La idea es que Estados Unidos se cae, tal y como estamos viendo aquí, Estados Unidos cae. Trump es uno de los principales artífices de la caída. Estados Unidos no está puesto allí para salvar a Estados Unidos, está para hundirlo. Es un dinamitero loco. Make America Great Again, entonces. Todo lo contrario, exactamente. Estamos en un mundo al revés, entonces las intenciones tenemos que interpretarlas completamente a la inversa. Este tipo está dinamitando a Estados Unidos. De hecho, usemos un poco la lógica. Supongamos que Trump realmente está por salvar a Estados Unidos. No se pone a ponerle aranceles a medio mundo. Al revés, baja los aranceles para que se trabaje y se comercie con Estados Unidos. Por lógica. Y este sujeto lo que hace, pone aranceles. Por ejemplo, cuando le puso los aranceles a la India, unos aranceles frutales, ¿qué hizo la India? Se puso a comerciar directamente con China. Es decir, Trump empujó a la India hacia China. Entonces, ¿cómo vas a hacer América grande si a tus socios o a tus posibles clientes les estás dando una patada para que se vayan con la competencia? Entre comillas, ¿me entiendes? Claro. Entonces Trump está hundiendo el sistema. Este es el dinamitero loco que va a terminar de asesinar a Estados Unidos, básicamente el dólar. De hecho, aquí vemos el símbolo del dólar resquebrajado, destruido prácticamente. Los billetes, el dinero físico ya no vale nada, ni siquiera tiene una denominación. Y esta caída va a acelerar la creación del dinero electrónico, del sistema de dinero electrónico, las monedas CBDC en todo el mundo, y obviamente los que van a ganar va a ser el eje China-Rusia, los BRICS, donde también está metida la India. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo el plan indica que van a hundir Estados Unidos con la ayuda de Trump para poder colocar nuevos administradores del mundo, que es el eje BRICS. Pero no significa que China y Rusia van a ser los dueños del mundo, no, son los nuevos gerentes generales del sistema. Porque todo este sistema que estamos viendo aquí, que se llama Planeta Tierra, está a cargo de la nobleza negra veneciana. Ellos siguen siendo los dueños. Solo que el principal administrador de la empresa llamada Planeta Tierra era Estados Unidos, y ahora ya no les sirve y quieren colocar al eje BRICS. Ahora, ¿por qué quieren colocar al eje BRICS? Porque desde Estados Unidos, claro, hay un control de deuda externa, hay un control de la economía, pero si Estados Unidos cae, se elimina el dinero físico, es decir, el papel moneda ya no vale nada, se elimina el dinero físico e instalan moneda electrónica. Significa que este sector, el eje BRICS, va a poder ejercer sobre la población un control total y absoluto desde una tecnocracia totalitaria, que es básicamente lo que ya hay en China. En China, el ciudadano tiene que usar una aplicación con su celular que se llama WeChat. Ahí le pagan, ahí hace vida social, ahí hace absolutamente todo. Es decir, y hay un sistema de crédito social en donde te asignan un puntaje que tiene que ver con cómo te portas tú con el sistema. Si tú, por ejemplo, bajo el sistema de crédito social, usas tus redes sociales y pones una crítica al gobierno o a una política de gobierno, inmediatamente te bajan los puntos. Y ya hay en China muchos chinos que han incurrido en faltas al punto de que ya prácticamente ya no tienen trabajo, no tienen nada que comer y están viviendo en la calle. Y ni limosna pueden pedir porque el dinero físico en China ya prácticamente no vale nada, nadie lo usa. Entonces estamos observando la caída de Estados Unidos en el sartén donde nos tenían metido para sacarnos finalmente de ese sartén que se va a hundir, para meternos directamente al fuego, es decir, un sistema tecnocrático. Europa ya está trabajando firmemente en los sistemas de control biométrico, y ni hablar de Trump, que ya prometió un tracking a todo evento por cielo, mar y tierra, en palabras textuales de Trump. Es decir, que va a haber un sistema de rastreo biométrico por cielo, mar y tierra, lo van a tener sí o sí. Por lo tanto, este sujeto está implementando el modelo chino de control total en Estados Unidos desde ya. Entonces, por lo tanto, si queremos verlo desde lejos,
todos los sujetos que están aquí, todos estos sujetos que están aquí, están trabajando para que el mundo termine siendo un juego controlado por una tecnocracia totalitaria. Aquí estamos viendo un cerebro que está con unos puntos de control tecnológicos. No nos olvidemos que lo que estuvieron colocando en los brazos de la gente con la excusa de un patógeno imaginario fue óxido de grafeno, que permite principalmente la posibilidad de incluir microtecnología, que eso ya se está viendo al microscopio de muchos investigadores independientes, y por lo tanto están haciendo una especie de hibridación, aparte de la reducción de población, para hacer un control total del cerebro humano, control de pensamiento. No nos olvidemos que cuando se inauguró el 5G, ¿te acuerdas tú acá en Chile, de la mano de Sebastián Piñera? Él dijo, vamos a poder insertar pensamientos y sentimientos a las personas con estas nuevas tecnologías. Muy bonito. Claro, poniéndolo en plan positivo, pero esto es básicamente, es decir, el juego ilusorio que nosotros estamos viviendo en todo el planeta va a ser controlado completamente por un sistema tecnocrático. Es decir, las neuronas naturales podrían ser perfectamente reemplazadas por neuronas artificiales, y nos ponen a jugar un juego que obviamente su resultado está totalmente controlado por estos sujetos. Oye, con respecto también a lo que hablas tú del régimen totalitario que hay en China, yo recuerdo una película de los años 90 de Sylvester Stallone, el Demoledor del Futuro, me parece, donde ahí salía claramente en una escena donde él decía ciertas cosas que no correspondían con el sistema y lo multaban inmediatamente. Había una maquinita, como que no estaban prediciendo con esas cosas, con esa película. Exacto, claro, exacto. Y en esa película ya no había sexo, ¿te acuerdas? Que ellos se ponían unos lentes de realidad virtual y tenían sexo virtual. Básicamente fue un aviso de lo que no tenían preparado para el futuro, exactamente. Pero hay muchas personas que ven estas cosas y no las asocian y no creen en estas cosas. ¿Por qué? Claro, es que la idea de Hollywood es una artimaña en la que ellos nos muestran, bueno, y Netflix hoy día básicamente nos muestran la realidad como ficción para que precisamente la gente crea que todo esto es una mentira. Por lo tanto, es un truco de psicología inversa. Nos muestran la verdad en una película en modo fantasía para que la gente no vea la realidad. Ellos no esconden absolutamente nada. Aquí estamos viendo realmente los planes para el mundo en 2026. Aquí estamos viendo misiles a diestra y siniestra. Fíjate cómo la disposición de la jeringa es la misma de los misiles. ¿Por qué? Porque esto que está acá es un arma. Oye, mira, es un arma. Justamente están obsesionados con reducir población. Sí, justamente con respecto a eso de la jeringa. Fíjate que hoy estaba yo viendo junto a mi hermano y que salían noticias directamente desde España, donde ya están asustando a la gente nuevamente que se viene una gripe porcina fuerte, una gripe aviar. ¿Tendrá alguna relación con esto de las vacunas, que el próximo año a lo mejor se nos viene una fuerte gripe aviar y nos van a inventar eso y hay que vacunarse otra vez? Mira, de hecho, si tú revisas las noticias cada cierto tiempo, post pandemia, te vas encontrando con que están siempre intentando hacer un brote de cualquier cosa, VIH, viruela del mono, de lo que sea. Por lo tanto, es probable que ellos no apuesten a un puro patógeno imaginario, sino que apuesten a varios. Es decir, focalizar epidemias para poder asustar a la gente y continuar con su política de inyecciones a diestra y siniestra, porque esto es un arma. Es decir, ellos se dieron cuenta de que los misiles, claro, son efectivos, son carísimos, pero esto es más simple, esto es más barato, porque esto matará, no sé, 200 personas, pero esto mata millones y es mucho más barato que esto. Entonces a nosotros nos reemplazaron los misiles por jeringa, y el problema es que la gente no entiende de que aquí va veneno. Aquí están poniendo veneno. Cito, por ejemplo, los estudios que hizo recientemente la doctora Di Blasi, la biotecnóloga Di Blasi en Argentina, con la doctora Marcela Sangorín, en donde encontraron más de 50 compuestos que no debieran estar metidos dentro de estas cosas, en diferentes tipos de viales. Y también lo que ha hecho el doctor Martín Monteverde, también en Argentina, encontrando venenos en sueros fisiológicos, en anestesias dentales, en la Coca-Cola, en el agua, en todo tipo de inyecciones. Es decir, estamos hablando
de que la reducción de población, el derramamiento de sangre, aquí lo estamos viendo, es a todo evento. Ellos están reduciendo población a lo loco. Y les sirven las guerras, les sirven los virus imaginarios para que la gente se asuste y corra, ponga el brazo, no pregunte nada. Y los terminan matando finalmente. Porque esto bueno, el misil te mata de inmediato. Pero esto te mata lento. Esto te mata a los 3 años, 4, 5, 8 años después, pero te mata. Entonces, por lo tanto, el sistema de reducción de población, que lo estamos observando aquí, tanques, guerra, todas esas pastillitas que estamos viendo ahí de la industria farmacéutica, no es para sanar a nadie, esto es parte de la guerra. Si tú observas, todo esto es guerra prácticamente. Justamente. Oye, otra cosa que me llamó mucho la atención era que ahí veían unos estudios que salían que antes de los 3 años los niños, por lo menos acá en Chile, los niños pequeños, les ponían alrededor un promedio de 33 vacunas. Y siempre esos números, ¿por qué les gusta tanto el 11 y el 33? Porque todos estos tipos son ritualistas. Mira, aquí lo vamos a ver claramente. Esto que estamos viendo aquí es un barco fenicio. Los fenicios son un pueblo, digamos, posterior a la época de los sumerios. Estos son antes que los egipcios, son antes que los griegos, etcétera. Y por lo tanto, ellos tenían un credo. Ellos creían en el dios El, que curiosamente es el dios eléctrico. Es el dios que yo te digo que crea la dualidad, el dios El, que es el arconte rey, que en términos gnósticos le llaman Yaldabaoth, en términos cristianos le llaman también Jehová, en el mundo judío le dicen Yahvé, en el mundo musulmán le dicen Alá, etcétera. Los romanos le decían Saturno, los griegos Cronos, pero es la misma entidad que controla el sistema. Y a esta entidad, los sujetos, los dueños del mundo, le ofrecen, le hacen la ofrenda de sangre. Esto que estamos viendo acá es un ritual fenicio. Ahí tenemos la famosa mitra que viene de los fenicios, la famosa mitra que usan los papas. Y esto es un ritual de sangre. Y los fenicios hacían los rituales de sangre para apaciguar básicamente a uno de los hijos del dios El, que era Baal, el dios Baal. Y lo hacían a través de un rito que se llamaba Molec o Moloch, que posteriormente también fue sindicado como una especie de dios toro, un dios, una especie de Satanás al que se le hacían ofrendas de sacrificios, principalmente de niños. Bueno, el sacrificio de sangre es la guerra, es el caos que estamos viendo aquí. Fíjense ustedes que aquí hay dos mundos, dos tanques enfrentados, pero los tanques son los mismos. ¿Por qué? Porque los que financian ambos lados de la guerra son siempre los mismos, los dueños de la City. Ellos financian ambos lados de toda guerra. Y ellos, cuando se destruyen los países, ellos ponen los créditos y endeudan a los países para reconstruir, cuando ellos mismos financiaron ambos lados de la guerra. Entonces, por lo tanto, aquí estamos viendo una ofrenda al dios El, al dios eléctrico, cuyo panteón principal era en esa época, como te digo, Baal. Un dios menor dentro del mundo fenicio era el propio Yahvé, el Yahvé judío. Teníamos a Astarte, que era la diosa Ishtarinana de los sumerios, la diosa vampira sumeria. Y por lo tanto, todo lo que estamos viendo aquí en este sector, que tú dices que tiene que ver todo esto en el mundo moderno, bueno, aquí aparece uno de los principales credos, que son los que finalmente tienen esta nobleza negra veneciana. Ellos son adoradores de este tipo de dioses. El Saturno. De hecho, el culto a Saturno es un culto evidente dentro de las élites controladoras del mundo. No nos olvidemos, por ejemplo, frente al Rockefeller Center, ¿qué es lo que tenemos? Un cubo de Saturno. El mundo musulmán gira en torno a la Meca, que es un cubo también de Saturno. Entonces, estamos hablando de que las principales religiones son adoradoras del dios controlador del mundo, del dios eléctrico, del dios El, que posteriormente pasó a tener diferentes nombres. Yo tengo en mi canal un programa que se llama Astroteología, y bueno, ahí hago un extensivo análisis respecto de la religión, cómo se va transformando a través del tiempo, y ahí se llega a la conclusión de que la antigua religión es la nueva religión. Por ejemplo, en este mundo teníamos, en el mundo babilónico teníamos, por ejemplo, a la famosa Ishtar, teníamos a Nimrod, a Tammuz, una tríada. Después en el mundo egipcio teníamos a Isis Oruset, y ahora en el mundo cristiano tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre es una tríada. ¿Pero por qué? Porque el antiguo credo, la antigua religión es la nueva, siempre pasa eso. Entonces ellos van manejándose con triadas, van manejándose con numerología, porque eso es parte de su ritual. El 11, el 3, el 33.
Por eso es que cuando estábamos en pleno encierro por el patógeno imaginario, siempre estábamos viendo en la noticia 33 contagiados, 33 muertos, 33 regiones contaminadas, 33 para arriba, 11 para allá, 11 para acá. ¿Por qué? Porque les gusta colocar todo dentro de un ritual numérico. No, y sin ir más lejos, tal como dices tú, yo recuerdo perfectamente en el tiempo que tuvimos del encierro, el primer caso detectado acá en Chile fue justamente un médico que llegó desde afuera, que era de la ciudad de Talca, y era un médico que tenía 33 años. Claro, exactamente. 33 contagiados, 33% de vacunados, lo que fuera, todo 33, exactamente. Y eso no solamente en las noticias acá en Chile, estamos hablando a todo evento. Sí. Bueno, aquí seguimos viendo misiles, ¿te fijas? Bueno, Una aquí tenemos... respecto al barco que estamos viendo. Algo que se me pasó ahí, pero que está claramente, que lo puedo observar. Ahí en el lago, en el barco, ahí tenemos el ojo que todo lo ve. ¿Puede ser o no? No, en el mundo fenicio, el pintar ojos en los barcos era una especie de superstición que tenían los fenicios, que ellos consideraban que los barcos eran como seres vivos. Entonces, para que el barco pudiera navegar en el mar turbulento, con la niebla, le colocaban ojos al barco para que viera. Pero era un tema de superstición marinera, porque eran básicamente una civilización muy ligada con el mar, pero no tiene que ver con el ojo que todo lo ve. Ok. Perfecto. ¿Qué podríamos analizar ahora que se nos escape ahí en este instante? Bueno, la torta esa principalmente hace referencia a la independencia de los Estados Unidos de 250 años. Exactamente. Aquí está la celebración de los 250 años de Estados Unidos, de la creación de Estados Unidos. Porque 250 menos 2026 es 1776, que también es la fecha, es el año de la creación de los Illuminati, de los perfectibilistas de Baviera. Pero aquí llaman la atención varias cosas. Por ejemplo, Estados Unidos es indicado como el país de la libertad, pero fíjense que hay una cadena, hay una esposa al puño. Ese es el típico puño del pueblo unido jamás será vencido, claro, que es bastante más bien ligado a la izquierda, pero fíjense ustedes cómo está encadenado, es decir, ¿cuál libertad? Por otro lado, tenemos el típico buque tanque chino o de ¿cómo se llama? Hoy día todo se está comprando por internet y casi todo nos llega por buque tanque. Fíjate tú cómo dentro del buque tanque vienen cañones escondidos, es decir, armas, tráfico de armas. Fíjate cómo un cañón dispara a la torta. Ahora, esto podría significar que en la celebración de los 250 años podría haber un atentado en el marco de la celebración. Fíjate que ya se está hablando de un posible atentado que se haga a Donald Trump. ¿Qué podría haber ahí en eso? Bueno, aquí no lo están colocando gráficamente, porque el único cañón que está disparando es este y directamente a la torta. Ahora, que le pase algo a Trump, no lo creo, porque Trump es parte del sistema. Es decir, si Trump realmente estuviera en contra, podría ser, ya lo habrían matado en todo caso hace rato, porque eso que le pasó en la oreja, eso fue un montaje, eso fue un montaje prácticamente escolar que hicieron para convertirlo en una especie de superhéroe, y eso lo hizo ganar las elecciones, entre comillas, porque en Estados Unidos, tal como en Chile y en todas partes, a los presidentes los ponen, a nosotros nos hacen creer que nosotros elegimos, con una rayita en un papelito, a los presidentes los ponen. Y bueno, y esto está diciendo claramente de que algo va a pasar en esta celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, entre comillas, con un pueblo completamente encadenado. Y esa cadena sabemos que viene por el control biométrico que está proponiendo Trump, que es el mismo que opera en China. Podría ser también que lo tomemos del punto de vista que se dice que más o menos los imperios duran en promedio 250 años y que el imperio norteamericano debiese caer ahora tal como... Sí, exactamente. Mira, exacto. Hice hace poquito una charla en Coquimbo que se llama el Imperio de Ouroboros. El Ouroboro es un símbolo muy antiguo que viene del antiguo Egipto, de la tumba de Tutankamón. Ahí se vio por primera vez, que es la famosa serpiente que se come la cola. Ese es un Ouroboro. Y el Ouroboro, que significa eso, la serpiente que se come la cola, básicamente, representa el ciclo
del eterno retorno, es decir, exactamente todo tiene ciclos, los imperios suben, se crean en un punto del círculo y luego terminan, que es donde la serpiente se come la cola, entonces siempre se va trabajando de esa forma. También en el mundo germánico de los vikingos se habla de la serpiente Jormungand, que también es una serpiente que se come la cola y que rodea al mundo entero. Es básicamente cuando tú, por ejemplo, ves el famoso mapa de la Tierra plana, por ejemplo, tú ves que hay una columna de hielo que rodea la Tierra completa y hay una parte donde se corta. Ese es Jormungand, esa es la serpiente que se come la cola, el dragón que se come la cola. Y por lo tanto, todo tiene que ver con ciclos, todo es cíclico. Y esto, efectivamente, el imperio de Estados Unidos está cayendo y viene el imperio BRICS. Y tenemos ahí también, no sé, me parece que vemos mucho de estos robots que tiene Tesla que entregan cositas y esos perritos también que son muy famosos ya en China. Sí, esto es control policial. Claro, esto es control policial, aquí estamos viendo control policial. Esto es parte de la tecnocracia, esto es parte del sistema de control total. De hecho, aquí estamos viendo elecciones que sabemos que están amañadas por la mafia X. El voto, de hecho en la portada anterior, del año anterior, se veía esto mismo, pero tal como estamos viendo resquebrajado el dólar, se veía resquebrajada la urna, porque todo esto va a desaparecer para implementar el voto electrónico, que es un fraude total y absoluto. Es decir, los votos físicos van a quedar en manos de robots. Eso puede ser perfectamente una caja con voto y van a quedar en manos de robots, que es lo que estamos viendo ya en varias partes del mundo, y obviamente todo eso es fraude electoral. Porque lo que estamos viendo hoy en día, que la gente está alegando acá mucho en Chile, que supuestamente esta primera ronda que se hizo en Chile está amañada, pero ninguno, como dices tú, habló, todos se quedaron callados. Exactamente, los 8 candidatos que debieron haber gritado frente a votantes, gente muerta que vota, mesas descuadradas, actas modificadas, pero absolutamente, es decir, actas que borraban firmas, que modificaban las cifras. De hecho, tengo entendido que hay por ahí una demanda que ya se interpuso para anular las elecciones, pero vamos más allá. Esto del 2017 los partidos políticos reficharon militantes con fotocopias fantasmas con la complicidad del CERVEL, es decir, del 2017, que todo esto ya es un fraude. Y más allá, la democracia representativa es un fraude, porque la verdadera democracia debería ser el ejercicio del poder soberano del pueblo, no de un representante. Nosotros en estricto rigor no estamos bajo una democracia, estamos bajo un sistema de gobierno representativo en torno a una dictadura de partidocracia. Entonces, claro, si la gente entendiera eso, no iría nadie a votar. Porque la gente diría, ¿por qué tengo que entregarle yo mi poder soberano a un diputado que después lo recibe y hace lo que quiere con él y me deja a mí tirado? Porque eso es lo que pasa en todas partes del mundo. Los diputados reciben tu poder soberano a través de un voto, ellos después empiezan a trabajar para ello, para sus intereses, del partido, la coalición, del banco que le pasa plata por debajo de la mesa, el grupo económico que lo soborna, y al final se olvida de ti. Entonces, si queremos realmente rescatar al mundo de esta debacle, tenemos que eliminar el sistema de votos. Ellos quieren eliminar el sistema de votos analógicos definitivamente, pero quieren implementar uno electrónico. Es decir, oye, Jorge, si aquí no se... imagínate acá. Sí, por eso yo me pregunto, siempre digo, si eliminamos el tema analógico de ir a votar y ya no se están haciendo trampas, imagínate tú cuando sea electrónico, cuando se pueden falsificar un montón de cosas a través de los hackers, las elecciones las van a hacer a la vista de ellos. Exacto, a ellos les conviene eliminar el voto físico porque no podría hacerse lo que está haciendo hoy día, por ejemplo, la gente de chilecuenta.com, que son los que detectaron el fraude. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos recibieron una gran cantidad de fotos de vocales de mesa de las actas de las votaciones y empezaron a comparar las fotos que le mandaban los vocales con las que colocaba el CERVEL en su sitio por transparencia, y se dieron cuenta de que casi todas están modificadas. Es decir, el fraude es absoluto y total. Es decir, no contentos con hacer refichaje ilegítimo de los partidos políticos, no tener militantes reales, se ponen a hacer estas cosas. Entonces a ellos les conviene que desaparezca el acta física, les conviene que desaparezca el voto físico, porque con el electrónico no va a haber ninguna posibilidad de detectar fraude.
De hecho, yo recomiendo que vean y busquen un documental que se llama Hacking Democracy, que es del año 2013 de la cadena HBO, que es de unos ciudadanos norteamericanos que contrataron expertos en computación para averiguar si en Estados Unidos, ojo, 2013, si en Estados Unidos hacían trampa con las elecciones. Y constataron que efectivamente hacen trampa. Y si en el país de la libertad hacen trampa, imagínate en Chile. Claro, oye, ahora con respecto a, seguimos viendo un poquito la portada. Vemos ahí mucho hielo que se está derritiendo. Van a seguir con el tema del cambio climático, me parece. Exacto, incendios, glaciares derritiéndose, toda esa mentira del cambio climático van a seguir haciéndola. Y por arriba, fíjate tú, al guerra, sur, drones. Drones, claro. O sea que el tema podríamos decir que el próximo año, el 2026, Zelensky, si bien no va a tener un papel tan preponderante como lo tuvo estos últimos años, pero va a seguir el tema ahí de la guerra en Ucrania con Rusia, ¿no? Lo que pasa es que las guerras, no solamente la de Rusia, también la que se está librando en Palestina, bueno, que no es una guerra, es una masacre en realidad, pero todo eso a ellos les sirve para probar armas, les sirve para reducir población, les sirve que escale la guerra, por ejemplo, que explote el tema de Taiwán con China, Estados Unidos, el tema de India con Pakistán, por ejemplo. Es decir, a ellos les conviene que la guerra explote por todos lados. ¿Por qué? Por el tráfico de armas, por el tema del negocio de las armas y por la reducción de población. Ahora, ¿por qué les es tan importante la reducción de población? Porque ellos no pueden implementar el sistema tecnocrático de moneda de control total y de moneda digital con tanta gente. Ellos tienen que eliminar gente, tienen que acotar la granja, achicarla, para poder ejercer un control total y absoluto sobre la gente. Por eso es que ellos también están implementando la idea de las ciudades de 15 minutos, que son campos de concentración encubiertos para unos cuantos miles de personas, no para millones. Son ciudades pequeñitas, por eso se llaman de 15 minutos. Entonces, no pueden implementar ciudades de 15 minutos con millones de personas, entonces tienen que eliminar gente por fuerza. Oye, y también me da la impresión ahí que podemos ver al final este cohete del señor Musk, que según lo que aparece ahí, que uno puede ver en sus páginas oficiales, el próximo 2026, a fines de año, él tendría supuestamente una próxima misión de la Artemis 2 para ir a Marte sin tripulantes, claro, porque obviamente, ¿cómo van a ir con tripulantes si sabemos a lo mejor que esto no es así? Pero nos van a tener enganchados otra vez con esta mentira de que van a Marte, de que van a la Luna. Claro, exactamente. Lo que van a hacer ellos es un montaje, van a colocar set de televisión y van a simular que van a Marte. Yo recomiendo ver una película que se llama Capricornio 1. Búsquenla. Buenísimo. Capricornio 1 muestra cómo se hacen estas farsas, cómo se hacen viajes espaciales y se muestran a la gente como que fueran reales. Esto es puro payaseo. El otro día yo estaba viendo cómo esta nave aterriza en vertical. ¿Has visto esos videos? Claro, sí. Y eso es inteligencia artificial, eso no son videos reales, de ninguna manera. Pero cómo la gente ahí, los especialistas en este tipo de cosas, cómo no se cuestionan que eso es CGI, no es algo real. ¿Cómo no salen a debatir eso? Es porque les pagan. Mira, hay dos posibilidades, o les pagan o son simplemente tontos útiles que se tragan absolutamente todo lo que sale en televisión. Recordemos que cuando nosotros estuvimos en pandemia, los que nos cuestionamos si efectivamente había un patógeno que nos quería asesinar, fuimos muy pocos. Todo el resto se tragó el cuento y fue a poner el brazo. Bueno, submarino, control. ¿Cómo? ¿Qué se nos estaría escapando? Hay unos deportistas ahí. No hay Juegos Olímpicos, parece que hay Juegos Olímpicos de invierno, ¿verdad? Todo esto. Creo que sí, puede ser, pero todo esto es entretención, todo esto es parte de la entretención, es decir, dentro del caos. Mira, aquí tenemos la típica tira de pastilla anticonceptiva. Esto es reducción de población, siempre lo tenemos que ver así. Continúa el tema del aborto libre, que no tiene nada que ver con derechos de la mujer, eso es reducción de población. Recordemos que el famoso informe Kissinger del 74, NSSM 200, planteaba la idea de que hay que reducir la población en América Latina porque se van a acabar los recursos. Y ahí hablaban de Plan Parenthood, que estaba en manos del papá de Bill Gates,
y posteriormente ellos mismos dicen, bueno, esto de planificación familiar no es suficiente y se inventan el aborto libre, el aborto en general como un derecho. Y eso es básicamente un plan de reducción de población, es decir, cómo reducimos población. Y apareció también la operación VIH, que también era un patógeno imaginario, a la gente la asesinaban con el remedio, AZT. El AZT mató no miles, sino que cerca de 20 millones de personas de entrada, porque era un potente inmunosupresor. De hecho, hay un libro que se llama Veneno por prescripción, de un investigador sobre el tema del VIH que se llama John Lauritsen, busquen el libro, y ahí él constata y prueba de que la gente no moría por VIH, moría por el remedio. Y eso, bueno, yo estaba al tanto de eso cuando aparece la pandemia, y yo con eso yo ya sabía perfectamente que no iba a haber ningún virus patógeno atacando a la gente, iba a venir un veneno acá. Porque esto es parte de un sistema de reducción de población. Vuelvo a insistir, ¿por qué la jeringa está en la misma disposición de los misiles? Porque son armas. Claro. Esto es un arma, esto es un arma, esto es un arma. Reducción. ¿Qué podríamos esperar entonces con este tipo de portada? Porque en comparación, me parece, a las portadas de años anteriores, esta no está tan encriptada como el resto. No creo que está como más expuesta a todo el mundo. Va a ser algo como un poquito menos, le vamos a dar un poquito menos, le vamos a dar más chocolate, pero no le vamos a dar tanto. ¿Cómo crees que vienen los dados? Sí, esta portada viene más literal, es una de las más simples. De hecho, le comentaba a Luengas que esta es una de las más simples de decodificar, porque está todo puesto de una manera muy, muy literal. Por ejemplo, la justicia resquebrajada, el dólar resquebrajado, es decir, el dinero ya no vale, justicia no hay, olvídate. No hay justicia, no está operando la justicia. Y todo está robots, armas, tanques por aquí, por allá, control, satélites, vigilancia total, pastillas por todos lados, veneno por todas partes. Todo esto, nosotros entendamos que la industria farmacéutica, su negocio es enfermar gente. Si la industria farmacéutica se dedicara a sanar gente, se van a la quiebra. Ellos tienen que enfermar gente, y esto es para enfermar gente, no para sanar gente. Ellos a lo más te tratan los síntomas. ¿Para qué? Para que estés eternamente comprándoles. Es más fácil, como yo lo expliqué hace un par de días atrás, hice un programa que se llamaba Efectos Secundarios con respecto a una serie de televisión animada. Y ahí hacía una analogía con respecto al hongo curador que curaba todo, y yo lo extrapolaba al tema diario, que yo les decía a la gente, fíjense que ustedes que, por ejemplo, la diabetes 2 se cura simplemente cambiando los hábitos alimenticios y de conducta que tiene una persona. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la industria? Te mete pastillas de por vida a ti y te mantiene siendo un dependiente. Sin embargo, cuando lo más fácil sería cambiar nuestros cambios alimenticios. Exacto, y en general en todo, si tú quieres tener una vida saludable, tienes que comer saludable. Es decir, la verdadera farmacia es la comida sana. No estas toneladas de pastillas que nos están metiendo por todos lados, bajo prescripción médica. No bajo estas inyecciones que están colocando a diestra y siniestra. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, la insulina, el doctor Monteverde ya analizó insulina y también están metiendo óxido de grafeno. Es decir, están envenenando absolutamente todo lo que respiramos, los rieles químicos, no olvidemos que también son fundamentales para envenenar a la gente. Es decir, nos envenenan el aire, nos envenenan el agua, los bebestibles, nos envenenan los alimentos, los remedios, las inyecciones, todo viene con veneno. Es decir, ellos están apostando a un sistema de reducción de población a todo evento. A esto tienes que sumarle de que el compuesto estrella que están colocando es radiomodulable, entonces basta con que ellos aumenten las frecuencias de radiación, y el material dentro de tu cuerpo te va a producir un trombo, un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, y lo estamos viendo. Es decir, nosotros ya estamos observando hasta niños muriendo de ataques cardíacos, niños. Es decir, eso no tiene ni pie ni cabeza, pero eso está pasando. ¿Y por qué? Porque este derramamiento de sangre, este ofrecimiento de sangre a Baal es parte del ritual de los dueños del sistema. Oye, estimado Jorge, mira, me parece que hemos quedado pero absolutamente clarísimos. Si te parece algo más que se te haya quedado en el tintero, si quieres ir cerrando ya con tus palabras finales. A mí por lo menos me pareció un viaje interesantísimo el que hemos tenido ya en esta prácticamente una hora de conversación.
Sí, sí, mira, nos queda solamente la bandera de Estados Unidos, cómo está en un segundo plano detrás del pueblo encadenado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se hunde, definitivamente. Como te decía al principio, este sujeto que está aquí es el dinamitero loco que va a hundir Estados Unidos. Aquí está viendo los cuadros. Eso se podría interpretar también como un giro al oro, pero no olvidemos que todo esto va finalmente a ir al Bitcoin. No al Bitcoin, sino que a la moneda CBDC, a la moneda digital, que ya está implementado el sistema en China. Porque, mira, fíjate tú un detalle bien interesante. Estos influencers que tienen millones y millones de seguidores, sobre todo en gente joven, fíjate cómo están haciendo tours por China, muchos de ellos. Sí. Hablando de lo maravilloso que es China, de lo lindo que es China, las ciudades del futuro. ¿Por qué? Porque ellos necesitan vender este modelo, porque es el modelo, es la cárcel que nos tienen preparados a todos nosotros. Pero no muestran el lado B, por ejemplo, de la gente que se ha portado, entre comillas, mal con el modelo, como están viviendo en la calle, en China hoy día. Yo tengo videos de cómo la gente está sancionada por el sistema de crédito social y no tienen ni siquiera para comer y están viviendo en la calle. Es mucha gente, mucha gente. Muestran la cara bonita. Exacto, muestran la cara bonita de la cárcel porque ellos tienen presupuestado que Estados Unidos se hunde por este payaso. Y lo están haciendo tal cual. Estados Unidos, con su Make America Great Again, está hundiendo a Estados Unidos. Es decir, ¿en qué momento meter aranceles a todo el mundo va a hacer potenciar tu industria? Él dice, no, es que tenemos que traer las industrias a Estados Unidos y por lo tanto le pongo un fuerte arancel a la India, un fuerte arancel a China, un fuerte arancel a todo el mundo, cuando el Tesla y el iPhone, que son los productos de estrella de Estados Unidos, se fabrican en China. ¿Qué industria hay en Estados Unidos que pueda proteger Trump? Ninguna. Tú primero arma una malla, una matriz industrial en Estados Unidos y potenciala. Y baja los aranceles para que tú puedas vender, para que tu gente, tus industrias puedan vender. Pero este tipo no tiene industria, no las tiene y encima pone aranceles. ¿Qué es eso? Eso es dinamitar Estados Unidos y eso es lo que está haciendo. Cuando tú sales a perseguir a los inmigrantes, que es lo que está haciendo Trump, está persiguiendo a la principal mano de obra de Estados Unidos, que es el inmigrante. Por ejemplo, ¿qué hace el granjero norteamericano con los miles y miles de hectáreas para cosechar si no tiene los inmigrantes que le cosechan? ¿Te fijas? Oye, Jorge, y podríamos decir que entonces lo que está pasando ahora entre Venezuela y Estados Unidos podría ser el tiro a los pies definitivo que se va a dar Donald Trump para dinamitar lo que es su país. No tanto que le rebote a Estados Unidos. Lo que está ocurriendo con Venezuela es que tú tienes ahí un target bastante interesante de reducción de población, bajo la excusa de que estás combatiendo el narcotráfico. Entonces tú llevas al ejército de Estados Unidos, lo haces ingresar a Venezuela, matas a cientos de miles de personas, millones de personas, como pasó en Irak, que mataron 1 millón, con armas de destrucción masiva falsas, inexistentes, con una mentira. Aquí entrarían a Venezuela con la mentira del narcotráfico, porque esa es la excusa, y entrarían lisillanamente a reducir población, porque ese, como te digo, ese es el principal objetivo. Si ellos no reducen la población, no pueden implementar el modelo totalitario, no pueden. Hay demasiada gente. ¿Por qué producen incendios con armas de geoingeniería? ¿Por qué producen incendios? ¿Por qué producen lluvias torrenciales por todos lados? ¿Por qué razón? Porque ellos necesitan reducir población. Necesitan hacerlo. Porque si no, no pueden implementar la ciudad de 15 minutos. Sao Paulo, por ejemplo, tiene 22 millones de habitantes. ¿Cómo tú implementas una ciudad de 15 minutos en Sao Paulo con tanta gente? Tienes que eliminar a mucha gente. Lo mismo en Los Ángeles, esos famosos incendios que hubo en Los Ángeles. Y en Los Ángeles ya está prometida una ciudad de 15 minutos para los Juegos Olímpicos. Justamente. Y va a ser en ese mismo sector seguramente donde van a instalar todos los hoteles para hacer las villas olímpicas que se necesitan, ¿no? Claro, ellos necesitan eliminar en Los Ángeles actual o las grandes urbes actuales para poder implementar el modelo de ciudad de 15 minutos, que vuelvo a insistir, es un modelo de encubierto de campo de concentración. ¿Por qué? Porque en ese espacio de 15 minutos te van a poder envenenar mejor, es decir, ya no van a tener que tirar rieles químicos por zonas tan extensas, te tienen ahí como una rata encerrado, te van a poder irradiar mejor, es decir, las radiaciones que enferman a la gente van a poder hacerlas en un radio más pequeñito, van a poder concentrar las radiaciones para seguir matando gente. Entonces, por lo tanto, dentro de una ciudad de 15 minutos probablemente las personas no van a pasar de 50 años.
difícilmente van a pasar de 50 años, y es la idea. Y es un poquito lo que se veía también en la película de los 70, Logan's Run, La fuga de Logan, en donde llevaban a la gente cuando cumplía 30 años a un carrusel, la asesinaban a la gente a vista y paciencia de todo, lo hacían estallar, explotar, mientras le decían que los estaban renovando. Hago una analogía con el patógeno imaginario de la pandemia, cuando le decían a la gente que ese bicho los quería matar, les ponían estas cositas que lo estaban salvando y en realidad lo estaban asesinando. Es básicamente lo mismo. Claro que sí. ¿Algo más que cerrar, estimado Jorge? Mira, he estado mirando, bueno, guerra por todos lados, control, drones, vigilancia total, reducción de población, entretención, distracción, radiación, derramamiento de sangre, holocausto de sangre, sacrificios a los dioses de estos psicópatas. Bueno, estamos viendo que el 2026 es el reflejo de un hermoso mundo al revés. O sea, hay que estar preparados, no temerosos, pero sí preparados. Como exactamente. Sí, ahora, yo veo todo esto y esto ya está ocurriendo para mí. Sí, justamente. Totalmente. Está ocurriendo, así que de vaticino prácticamente nada aquí, pero bueno, era interesante que lo analizáramos. Algunas palabras de aliento. Mira, es difícil, claro, es difícil. Resulta difícil palabras de aliento cuando uno ve un panorama como este, pero yo creo que en la medida que nosotros nos mantengamos de alguna forma firmes desde el punto de vista del conocimiento, saber es poder, dice el dicho, y ese conocimiento no lo pasemos a miedo, yo creo que de alguna manera estamos ganando, porque si hay algo que temen los dueños del sistema es a la gente sin miedo, porque una persona sin miedo no obedece. Así de simple. Bien, pues, estimado Jorge, te quiero agradecer enormemente por la disposición que has tenido para estar nuevamente aquí en el programa junto a nosotros, y ojalá dejarte invitado, como siempre lo hablamos, de repente conversamos durante la semana y nos ponemos de acuerdo para hablar de un tema tan interesante como el día de hoy, no hacerlo tan cortito como los podcasts que hago yo. Me parece que esta fue una idea bastante interesante porque siempre a la gente le gustan este tipo de temáticas y seguramente van a querer también que nos explayemos más adelante seguramente en otros temas. Así que te dejo cordialmente invitado, Jorge, y te agradezco nuevamente la buena disposición, la buena onda de estar aquí en Extraños por la Noche. Perfecto, muchas gracias a ti, Keiko. Bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Espero que esta descodificación le haya gustado a tu audiencia. Nos estamos viendo. Chao, chao. Perfecto. Chao, amigos, cuídense, que les vaya bien. Nos vemos en un próximo programa de Extraños por la Noche. Somos Extraños por la Noche. Descodificación portada revista The Economist 2026. Junto a Jorge Zamora. Number 8, we will finally complete the biometric entry-exit visa tracking system, which we need desperately. For years, Congress has required biometric entry-exit visa tracking systems, but it has never been completed. The politicians are all talk, no action, never happens, never happens. Hillary Clinton, all talk. Unfortunately, when there is action, it's always the wrong decision. Do you ever notice? In my administration, we will ensure that this system is in place. And I will tell you, it will be on land, it will be on sea, it will be in air. We will have a proper tracking system. It is whispers. A few people sleeping under bridges, families vanishing from rented homes overnight. But the silence didn't last. What began as isolated disappearances has exploded into a nationwide tragedy. Across China, tens of thousands have become invisible, not because they broke the law, but because an algorithm said they did. This is the dark side of China's social credit system, a digital prison built without walls. For years, state media praised it as a system of trust, a way to reward honesty and discipline. In reality, it's a scoring machine that tracks your every move, your spending, your friends, your posts, even your thoughts. One mistake, one overdue payment, one careless comment, and your digital score drops. And when it drops, life itself begins to shut down. No travel, no housing, no bank access. Your phone payment apps lock. Your ID flashes red.
your name appears on the national blacklist. At first, people believed it only targeted criminals. But when China's economy began to crumble, the net widened. Suddenly, anyone in debt, anyone late on taxes, anyone who dared to speak up, was branded untrustworthy. In cities like Chengdu and Wuhan, landlords received quiet warnings: do not rent to low-score individuals. Overnight, entire families were evicted. WeChat and Alipay stopped working. Survival became impossible. Under bridges and highways, tent cities began to appear, filled with former teachers, engineers, and office clerks whose only crime was losing digital points. In Beijing, underpasses along the Fourth Ring Road have turned into zones of exile. Volunteers who bring food are interrogated by police. Even homeless shelters reject those whose biometric IDs mark them as credit offenders. One viral clip shows a middle-aged woman crying as her phone flashes red. Dishonest citizen. She once owned a small factory. When it went bankrupt, her score collapsed. Her landlord forced her out. Now, she sleeps in an abandoned bus stop with her grandchildren. Official media pretends none of this exists. But videos keep resurfacing. Police trucks clearing bridge camps, officers erasing faces from camera feeds. Hashtags like #LifeWithoutQR and #Forgotten Citizens appear on Weibo, trend for hours, then vanish. Behind the censorship lies fear that the public will realize the truth. China has created a new underclass, erased not by war or famine, but by data. Amnesty International calls it a modern exile, where punishment is not prison, but deletion. Even helping the blacklisted can cost you. In Guangzhou, a construction worker lent his charger to a homeless man. Days later, his own score dropped, labeled association with untrustworthy individuals. His words went viral before being deleted. Kindness is dangerous now. Some provinces now run so-called rehabilitation zones, where low-score citizens must perform labor to regain points. Locals call them digital labor camps, places where broken people rebuild the very system that broke them. What's unfolding is more than social control. It's algorithmic punishment, a quiet, efficient way to erase those who don't fit the model of obedience. And across China, the erased are multiplying. China's system is unraveling faster than anyone imagined. The economy is stalling, debts are exploding, and trust has collapsed. Every week, more names vanish into the government's blacklist, erased not by crime, but by code. One user wrote before vanishing online, "In China, you don't get evicted for missing rent. You disappear because the system decides you're unworthy." What was once praised as a model of digital order has become a living nightmare.